Buenas tardes. Bueno, sean mis primeras palabras para agradecer al equipo que está organizando este magno evento y a ustedes también por soportarme unos breves minutos. Las felicitaciones a la doctora Paloma Altavas por su primer aniversario. Estuvimos compartiendo hace poco menos o más de un mes en su distrito judicial y hablando o conversando sobre nuestra experiencia práctica en otros temas. En esta oportunidad nos han asignado el rol, el rol del juez de la investigación preparatoria. La enunciación del nombre dice de los juzgados de investigación preparatoria. Bien. Lima está empezando en la implementación del nuevo Código Procesal Penal, ha empezado con el código en los juzgados anticorrupción y a partir del 1 de julio del año que nos antecede, 2014, empezó con para los delitos de crimen organizado, propiamente que ocupa la competencia de la Sala Penal Nacional. Lima no tiene mucha experiencia o no ha vivido todavía muy de cerca qué significa realizar un poco más de 94 audiencias en los juzgados de investigación preparatoria. El rol que el juez de investigación preparatoria tiene y la actividad procesal que desarrolla en los ámbitos del cumplimiento de su función, llámese a nivel preliminar y a nivel preparatoria, es muy abundante y hay distritos judiciales donde se dice que ya no se puede soportar la carga y se echa la culpa al modelo, se echa la culpa a las leyes de la excesiva carga que soporta el juez de investigación preparatoria. Nos preguntamos si todo es así. ¿Debemos acaso regresionar al proceso de implementación o al proceso de avance del proceso o al nuevo modelo procesal, dejar el nuevo modelo procesal y volver al sistema anterior de corte inquisitivo mixto? La celeridad, que es lo que buscamos con este modelo, ¿es posible alcanzarla con esta concepción de proceso o hay que regresionar al juez inquisitivo? Lima todavía no vive la problemática de cerca y Lima tiene más de 8 millones de habitantes y en algún momento van a haber grandes desafíos que van a tener que superarse. El rol del juez de la investigación preparatoria es muy amplio. Me voy a ocupar de dos temas puntuales que creo que han hecho de buenas prácticas, aunque algunas con considerables objeciones, que este proceso alcance una dinámica mucho más eficaz, eficiente y en definitiva con eficacia. Voy a hacer uso de los conceptos de gestión pública o de administración. ¿Es posible administrar un nuevo proceso penal haciendo uso de las herramientas o de los criterios de eficacia y eficiencia para combatir la mal llamada o el problema de la celeridad procesal que siempre se achaca al Poder Judicial? El equipo técnico de implementación institucional del Código Procesal Penal 2004, que dirigen el señor Bonifacio Meneses González, ha implementado criterios para medir la carga procesal en liquidación, la carga stand, la carga del nuevo modelo procesal a nivel preparatoria y a nivel de juzgamiento. Han establecido promedios para medir la producción jurisdiccional, promedios para establecer el control de plazo y últimamente se ha publicado por Consejo Ejecutivo una resolución administrativa que mide los plazos o establece una línea de tiempo a fin de determinar responsabilidades en los procesos que incurran en prescripción. Pero en el nuevo modelo procesal, ¿cuál es la responsabilidad que tienen los operadores o los jueces de investigación preparatoria en
cuando el proceso caiga en prescripción. ¿Hay responsabilidad de los jueces en el nuevo modelo procesal en prescripción? Creo que ahí hay un problema que no es o difícilmente puede ser achacable a los jueces. Pero también es cierto que los jueces en algún momento, o como viene ocurriendo o se ha visto en determinados distritos judiciales, el Ministerio Público presenta una pretensión o presenta un control de acusación. En etapa intermedia el control de acusación llega hasta durar 1 año. Hay casos en que se ha visto, en el norte del país. Entonces, si nosotros entendemos bien la capacidad para escoger los objetivos apropiados, la capacidad para hacer correctamente las cosas, hay que entender qué es lo que entra y qué es lo que sale. Sabemos administrar, seleccionar adecuadamente cuáles son los propósitos que queremos, entonces debemos impulsar, debemos adoptar nuevas prácticas. ¿Cuál es el objeto del proceso penal? Entonces, esto pasa por entender cuál es el objeto del proceso penal. El objeto del proceso penal se entiende como la represión de actos punibles mediante la imposición de penas a sujetos determinados. Ello conlleva en sí a una pretensión. En esta pretensión tendremos la fundamentación del hecho punible y como un elemento objetivo y como un elemento subjetivo al imputado. ¿Cómo hacer con estos elementos el proceso? Es la gran pregunta. Dos cuestiones son las que voy a abordar en la problemática o en el rol que compete al juez de investigación preparatoria. Nuestra primera cuestión. Tenemos tasado por parte de la Academia de la Magistratura un juez de investigación preparatoria que hace más de 94 audiencias y en algunos casos tiene arreglado hacer un poco más, con un poco de creación judicial. El juez, entonces tenemos un juez que se dedica a hacer audiencias y que resuelve en audiencias. Y este es un juez que también hace control, un juez que se dedica a las 24 horas del día, las 8 horas que tiene de trabajo a hacer audiencias. No olvidemos que hay pedidos de inaudita parte, que solo se resuelven en despacho. Se dice que el juez debe resolver todo en investigación preparatoria y en juzgamiento. Pero ese juez que está todo el día haciendo audiencias, hablábamos con Trujillo y Trujillo nos decía que hacían 16 audiencias diarias y en un exceso que es poco creíble, pero ustedes entenderán, nos dijeron en una oportunidad, hacemos 32 audiencias diarias, un juez de investigación preparatoria. La pregunta es si es posible hacer 32 audiencias diarias y si la dividimos en 8 horas, no llegan ni a 20 minutos por audiencia. Y en un sistema donde hay que el Código Procesal Penal, la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Constitucional, la Constitución, nos exige motivación, ¿es posible hacer 32 audiencias y hacer un verdadero control con 32 audiencias? Nosotros, para la presentación, lo llamaba un juez audiencero, ¿no? Y decía, si hace 94 audiencias, ¿es posible hacer menos audiencias? Veamos unos casos concretos para entender mejor el tema. La defensa le solicita al juez de investigación preparatoria audiencia de tutela contra una resolución judicial que dispone medida de incautación. En el otro caso, la defensa solicita audiencia de tutela alegando violación del principio de imputación necesaria porque señala que se ha dispuesto a actuar una pericia mediante una providencia fiscal. En el tercer caso, la defensa formula por segunda vez excepción de improcedencia de acción alegando hechos que ya fueron rechazados en una primera oportunidad. La cuestión es si en estos casos debemos hacer audiencia, debemos atender a la oralidad que acaba de señalar el profesor San Martín, que la oralidad no es la esencia del nuevo modelo en etapa de preparatoria. Revisando el código, porque debemos recurrir a la fuente normativa,
es el artículo 323 del Código Procesal Penal 2004, quien señala cuál es la función del juez de investigación preparatoria. Autorizar la constitución de partes, pronunciarse sobre las medidas limitativas, resolver excepciones, realizar actos de prueba, controlar el cumplimiento de plazos. Nos manda únicamente a controlar el cumplimiento de plazos. Si somos excesivamente, seguimos las cosas al pie de la letra, como el sargento Paiva de Ricardo Palma, diremos que el juez, que la función del código, la función que nos ha encomendado el Código Procesal Penal 2004, a partir del artículo 323, no nos manda controlar la realización de audiencias, y todo debíamos debatirlo. El profesor que nos ha acompañado estos días, el profesor, en este caso Mario Cadavid de Colombia, nos hablaba de una regla, y también la doctora que nos visitó en el Callao, Gloria María Loaiza, nos hablaba de una regla que ellos tienen en su código. En su código, en el modelo colombiano, tienen 3 audiencias regladas: la audiencia de formulación de imputación, legalización de captura y medidas asegurativas. Y tienen una cláusula expresa que dice: las demás y todas aquellas que generen petición, algo así, algo parecido. Entonces conversábamos con ellos y les hablábamos de nuestra propuesta, y ellos decían: bueno, es que la parte no necesita, o el fiscal no necesita ir ante el juez con un pedido fundamentado, necesita ir ante el juez con un formato: señor juez, necesito audiencia. Y el juez recibe el formato, lo ingresa, le asigna un código y lo escucha en audiencia. El juez no sabe qué le va a decir. Ese no es el modelo que tenemos acá. Acá tenemos un modelo que señala que el artículo 8 o 8 del Código Penal nos habla de la admisión de un pedido, y admisión de un pedido debidamente fundamentado. Hay que tener mucho cuidado, decía el doctor San Martín cuando nos hablaba de la ley importada. Sigue y continúa con la búsqueda en el Código Procesal Penal. Encontramos al artículo 1 del título preliminar del Código Procesal, que nos habla del principio de igualdad procesal. Y aquí las observaciones cuando hablábamos al control de la admisibilidad de los pedidos. ¿Por qué? Porque alguien nos sale en audiencia y nos dice, o antes de la audiencia cuando presenta el pedido y dice: señor juez, yo he presentado un pedido, y ese pedido, por principio de igualdad procesal, tiene que resolverse escuchando a las dos partes. Usted no puede resolver o rechazar mi pretensión de plano, no puede hacer un rechazo liminar y no puede hacer una calificación previa. Entonces la cuestión aún sigue vigente: ¿podemos o no podemos? El artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Penal 2004 nos habla del principio de presunción de inocencia, y nos habla de el tratamiento del investigado o de toda persona sometida a proceso, que debe ser tratada como tal, de que sea considerada inocente y debe ser tratada como tal mientras no se demuestre lo contrario o no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Esta es una regla que compete a todo proceso. El artículo 6 del título preliminar igualmente nos habla del principio de legalidad procesal. Si el código no nos manda una interpretación literal, nos diría: si el código no nos manda un rechazo preliminar, hay que ir a audiencia. Pero, ¿qué hemos querido presentar a partir de estas primeras lecturas del código y el planteamiento del caso? ¿Que acaso la oralidad es el centro del debate en la etapa de investigación preparatoria? Hemos leído la exposición de motivos del Código Procesal Penal 2004, y cuando alude a la estructura del proceso y señala, entre otros términos, el proceso se desarrolla conforme a los principios de contradicción e igualdad, la garantía de la oralidad es la esencia misma del juzgamiento. El pensamiento del legislador, cuando estableció o cuando instituyó la oralidad en el modelo procesal penal 2004, y cuando regló la parte que
corresponde a su presentación, dijo: oralidad sí para el juicio. Y lo ratificó en el artículo 356.1, cuando dice: el juicio es la etapa principal del proceso y se realiza sobre la base de la acusación. Rigen especialmente la oralidad y nos habla del juicio, no nos habla de la etapa preparatoria ni nos habla de la tramitación de incidencias. De todo lo que acabamos de señalar entonces es que podemos arribar brevemente a nuestra primera conclusión, a nuestra primera situación problemática que nos va a tocar vivir o que va a tocar vivir en algún momento determinado a Lima, y que van a tener abogados reclamando audiencia, porque en la audiencia quieren ellos ejercer su derecho a defensa, reclaman igualdad, reclaman legalidad, reclaman presunción de inocencia, reclaman debido proceso, reclaman acusatorio. Nuestra primera conclusión en este caso es que la oralidad no es la esencia de las decisiones en la etapa preparatoria. Es admisible el rechazo liminar de la solicitud de tutela u otra pretensión sin audiencia. El rechazo de la solicitud o requerimiento debe fundarse en el análisis de los presupuestos de admisibilidad u observancia de presupuestos mínimos que permitan proyectarnos a una decisión de fondo. Y me permito hacer hincapié a dos acuerdos plenarios, en este caso el 04-2010 y el 02-2012, que trató el tema de la audiencia de tutela. Y en aquella oportunidad se habló del carácter residual de la tutela y también se habló del rechazo liminar. No obstante, la casación 136-2013, Tacna, que ratificó esta postura, también encontramos, donde aplicamos el nuevo modelo procesal penal, decisiones que nos dicen, o decisiones de los jueces superiores en algunos casos, que nos mandan a hacer audiencias de tutela. Y en ese caso quiero rescatar un voto del magistrado Carcausto Calla, que creo que nos acompaña en el auditorio, en un caso 325-2014. En esa oportunidad, en su fundamento quinto y en su fundamento sexto, se dijo que cuando era manifiesta la intención del imputado, de su abogado defensor, de obstruir la labor de investigación de la Fiscalía, indica que el juez está habilitado para realizar un control de admisibilidad de la petición respectiva y, en su caso, disponer el rechazo liminar. ¿De qué se trató el caso? El caso se trató de que se había interpuesto una audiencia de tutela contra una decisión del juez que disponía una medida de congelamiento de fondos. En otros términos, se pronunció en el fundamento sexto: ¿hay tutela contra resoluciones judiciales? Si leemos con detenimiento la casación 136 de Tacna, en su fundamento 3.4 habla de las actuaciones de la Fiscalía y del Ministerio Público. Creo que no hay uniformidad todavía, o no hay acuerdo todavía en respecto del rechazo liminar de las decisiones sin audiencia en preparatoria, pero creo también que este rechazo liminar tiene fundamento. Y creo que con el voto del magistrado, que espero nos esté acompañando, se abre una puerta a hacer de este modelo procesal penal, o a buscar en este modelo procesal penal y en sus normas una práctica eficiente. No permitamos distraer el tiempo, porque la realización de la audiencia demanda costos, y hacer una audiencia no solo implica costos en sentido de pérdida de tiempo al magistrado, al personal auxiliar, sino también demanda costos al Estado. Son parte de nuestros impuestos, parte del impuesto de nuestros hermanos. Hay que asumir el costo, y hay que asumir el costo con bastante responsabilidad. Bien, otra cuestión que quería abordar, o que había preparado para abordar en esta intervención,
era la función del juez de investigación preparatoria en el control de la imputación penal. Les comento que a manera de ejercicio la Sala Penal Nacional viene trabajando mediante talleres que creo son muy reconocidos para quienes participan de ello y para quienes hemos asumido comprometernos con ello. Y en los talleres y en los debates de los cuales magistrados, tanto del nuevo modelo como del modelo antiguo, están participando, creo que es muy auspicioso. Y en ese sentido, este es uno de los temas que ha sido abordado. El Código Procesal Penal 2004 establece el control de la imputación. Esa es una primera cuestión. Por conocimiento o por información de la forma como se viene trabajando a nivel de los distritos judiciales del país donde se encuentra vigente el Código Procesal Penal 2004, se tiene dos posiciones. Uno, el juez no controla la imputación en etapa de investigación preparatoria. Y la segunda es que el juez controla la imputación en la etapa de prisión preventiva. Es decir, a la postulación de la audiencia de prisión preventiva, iniciada la audiencia, el juez hace previamente un control fáctico, del relato fáctico del fiscal y en algunos casos le solicita que corrija la calificación o que postule un elemento fáctico que se adecúe a la postulación de la calificación. La cuestión es, ¿puede el juez de investigación preparatoria hacer o intervenir en la postulación de calificación o en la postulación de imputación de parte postulada por el Ministerio Público? Los argumentos que se alegan a favor de esta segunda cuestión argumentan primero que es eficaz y eficiente porque delimita el debate. Segundo, porque el artículo 268 no es una regla de debate o no establece cómo es que se debe debatir en la audiencia de prisión preventiva, sino los requisitos que se debe verificar en el caso concreto. Otro argumento es que es acorde con el principio de contradicción de limitar el objeto de base sobre la base de la imputación, entre otros términos que han aludido a la teoría general del proceso, que no vamos a abordar por cuestiones de tiempo. Pero lo cierto es que existen roles definidos, que nuestro Código Procesal Penal recoge también el denominado principio acusatorio y que es glosado expresamente en la exposición de motivos, en su exposición de motivos. Pero ¿cuál es ese principio acusatorio? ¿Cuál es el contenido de ese principio acusatorio que hemos acogido en nuestro modelo o en nuestro sistema a través de la jurisprudencia? En la queja 11678-2006 de fecha 13 de abril del año 2007, Fundamento Jurídico Cuarto, se dijo: es una garantía esencial del proceso penal que integra el contenido esencial del debido proceso referido a objeto del proceso, y determina que bajo qué restricción de roles y bajo qué condiciones se realizará el enjuiciamiento del objeto procesal. Se señaló: el objeto del proceso lo fija el Ministerio Público. La pretensión punitiva, la pretensión de hechos lo fija el Ministerio Público. Se dijo: los hechos que determinan la incriminación y su ulterior valoración judicial son definidos por el fiscal. La función de acusación es privativa del Ministerio Público y por ende el juzgador, subrayo esto, no puede sostener acusación. Y resaltó más adelante: está vedado al órgano jurisdiccional a ordenar al fiscal acuse y menos asumir un rol activo y de oficio definir los ámbitos sobre los que discurrirá la selección de hechos, que solo compete a la Fiscalía.
dentro de este marco, ¿cuál es el fundamento jurisprudencial para hacer el control de la imputación? Me pregunto. En la casación más reciente, año 2012, 12 de junio del 2012, expediente 215-2011, ya no abordó el tema, no se pronunció por el principio de acusatorio de la fase de juzgamiento, sino se pronunció por el principio de acusatorio al resolver una excepción de improcedencia de acción, y miren la observación que hace la Corte Suprema, en este caso la Sala Penal Permanente. Glosa, esta primera parte corresponde a los hechos, a lo que resuelve el superior. Dice: la Sala Superior, al sostener en la recurrida, no se ha advertido del debate, como sí lo ha hecho el tribunal, que los hechos propuestos y debatidos pueden encontrar amparo en los tipos penales del artículo 370 o 375, todavía le dice que puede haber una calificación alternativa del Código Penal. En consecuencia, aún mantienen contenido penal. Eso señaló la Sala Superior, y la Suprema le dice: está excediendo sus facultades, pues alegar que los hechos propuestos y debatidos pueden encontrar amparo en los tipos penales está calificando los hechos objeto a otros tipos penales, y esa facultad acusadora es exclusiva del Ministerio Público, y subrayó, observándose vulneración del principio acusatorio. En el primer caso les dice: oye, tú no puedes meterte con los hechos, y en el segundo caso le dice: oye, no califiques los hechos, esa no es tu facultad. Esa es la tendencia que ha venido desarrollando la Corte Suprema, se ha venido desarrollando a través de la jurisprudencia en nuestro sistema. Bien, pero ¿qué hay de una acusación o de una formulación de imputación grosera, gaseosa, ambigua, vaga, del cual también se ha ocupado la Corte Suprema, la Corte Suprema a través de dos acuerdos plenarios, el 04-2010 y el 02-2012 CJ 116? Ha establecido un procedimiento previo. Y el procedimiento previo es que el imputado solicite directamente al Ministerio Público una aclaración en el extremo, o una corrección, o una ampliación en el extremo en que se observe esta ambigüedad. Entonces, no es que el juez de investigación preparatoria, y así lo dijo, lo señalaron los magistrados supremos en estos dos acuerdos plenarios, el juez de investigación preparatoria no tiene un señorío sobre la imputación, el señorío le corresponde al Ministerio Público. Ante la desidia del Ministerio Público, ante la negativa del Ministerio Público en absolver los requerimientos de subsanación de observaciones formuladas por la parte o por el sujeto investigado, por el imputado, puede intervenir el juez solicitándole que sea el fiscal quien aclare. Así lo señala el fundamento jurídico 11 del acuerdo plenario 02-2012. Entonces, a modo de conclusión, vía este breve recorrido, diremos que no es posible controlar la imputación en la investigación preparatoria, por cuanto el juez de investigación preparatoria estaría sustituyendo al fiscal. El juez de investigación preparatoria no es titular de la persecución penal y no asume tesis incriminatoria, solo valora la prueba. Si el juez de investigación preparatoria modifica la imputación, ¿quién prueba su tesis? Existen roles definidos. Si el juez, y pongámonos en otro extremo, si el juez se equivoca al calificar la imputación y le dice al fiscal: oye, fiscal, a partir de ahora, de los elementos que me has traído hasta la etapa a la prisión preventiva, no es robo sino es hurto, y califícalo por hurto, y así lo señala en la prisión, en la audiencia de prisión, y el fiscal, acogiendo lo que el juez le señaló, modifica su disposición, pero después ocurren que aparecen nuevos elementos de convicción y dicen que es robo.
tremendo lío. Bueno, yo les entrego estas observaciones para el debate. Pero sin embargo considero que hay una excepción. La imputación ilegal o el delito inexistente, véase por ejemplo el desacato que ha sido derogado. Finalmente, quiero decirles que es posible hacer del proceso penal un medio eficiente y eficaz contra la criminalidad en un Estado de Derecho. Hagamos cumplir a las partes el rol que le corresponde, el fiscal a cumplir con su tarea, a formular una imputación correcta y el juez solo a resolver. Gracias.